y porque buscamos prevenir, en muchos casos, los desfases o el retraso del lenguaje, ¿no? O también llamado la intervención temprana o estimulación temprana, dependiendo, ¿no?, de lo que nosotros vamos a enfocarnos. En este caso, chicos, vamos a estar viendo únicamente la estimulación del lenguaje. Bien, vamos a definir un poco de manera general, porque ya en las próximas sesiones estaremos viendo más específico qué es el lenguaje. Bien, el lenguaje es una conducta comunicativa, es una característica específicamente humana. ¿Por qué podríamos decir que el lenguaje es una característica específicamente humana? Precisamente porque nosotros utilizamos la razón, es decir, hacemos uso de esta. ¿Para qué? Para poder asociar los fonemas, es decir, las letras que formarán palabras, para poder asociar las palabras que formarán en oraciones y tengan sentido, ¿sí? Y las oraciones en enunciados. Entonces, a través del lenguaje, nosotros podemos comunicarnos, ya sea de manera verbal y no verbal. Asimismo, el lenguaje también tiene funciones no solo a nivel social, ¿sí? Que claro, es importante, sino también a nivel cognitivo. Ahora, muchas veces, quizás por ahí ustedes han escuchado que terapia del lenguaje solo, entre comillas, ¿no?, se enfoca en que mi niño no puede pronunciar bien algunos fonemas, que mi niño no puede pronunciar bien algunas palabras, que no puede comunicarse, que no le entiendo cuando habla, ¿sí? Pero solo es un porcentaje del lenguaje. El lenguaje va mucho más allá de la pronunciación. Sí es parte, ojo, sí es parte de, pero va más allá de la pronunciación, de la articulación de los fonemas. Bien, y vamos a ver en el transcurso de las sesiones que el lenguaje en los niños tiene un impacto positivo o negativo dependiendo a nivel cognitivo. Incluso muchos autores sostienen que el retraso, el desfase o un trastorno del lenguaje va a ser quizás uno de los factores predisponentes para la dificultad del aprendizaje, de la lectura, de la escritura. Y eso vamos a ir viendo poco a poco. Bien, entonces, ¿es racional? Sí, porque como ya les mencionaba, requiere del uso de la razón para formar palabras, para formar oraciones y o enunciar. Por otro lado, el lenguaje es universal, porque es esta capacidad, ¿no?, inherente a todos nosotros como seres humanos. Bien, entonces, hemos visto un poco acerca de la definición del lenguaje y vamos a ver ahora qué es estimulación, a qué hará referencia. Pues estimulación hace referencia a esta exposición que nosotros le permitimos al niño para que tenga la oportunidad de aprender nuevas cosas, para que tenga la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades. Y la estimulación es fundamental, ¿no? Varios niños que vienen aquí al centro no reciben estimulación. Tienen ya 4 añitos, no se les entiende, no reproduce bien las palabras, no asocia palabras o frases de 2 palabras. ¿Por qué? Cuando hacemos la evaluación, pues no ha recibido la estimulación correspondiente, ¿no? Y por lo tanto, posible que esté presentando un desfase o un retraso del lenguaje, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dicen muchos autores? Que la estimulación, si llega de manera oportuna, de manera adecuada, va a ser un impacto o va a tener un impacto funcional en el niño y por lo tanto va a ocasionar cambios significativos en su desarrollo. Entonces, la estimulación en general, no solo del lenguaje, es fundamental. ¿Para qué? Para que el niño pueda ir desarrollando nuevos aprendizajes, habilidades, capacidades que están propias de su etapa de desarrollo. Bien, entonces, hasta aquí. Viendo ya un poquito acerca del concepto de lenguaje y el concepto de estimulación. A través del chat van a poder participar. Bien, ¿cómo ustedes pueden definir qué es la estimulación del lenguaje? ¿Cómo pueden definir la estimulación del lenguaje?
A ver. Aquí, en el chat. Se estimula mediante dibujos. Excelente, Alexandra, muy bien. Ayudar mediante estímulos a que el niño pueda comunicarse adecuadamente. Muy bien. Sandy, son ejercicios para fortalecer los músculos de la boca. Excelente. Estimular es ayudar. Muy bien, Silvia. Carolina, la estimulación es la actividad que se le otorga a los seres vivos. Uy, a ver. Para un buen desarrollo, excelente. Rosa, un aprendizaje necesario para la comunicación posterior. Jocelyn promueve el crecimiento de habilidades cognitivas como la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas. Flavia es brindar al niño la oportunidad de aprender, excelente. Lorena, actividades que ayudan a desarrollar la comunicación. Ruth, es una conducta comunicativa y usamos para asociar los fonemas, excelente. Mary nos comenta, es brindarle oportunidades para que el niño adquiera habilidades comunicativas. María, trabajar a través del diálogo constante, así es. María, motivar, incitar, ayudar a interactuar al niño. Kimberly, ayudar a niños a expresarse, son técnicas que ayudan al niño a que pueda comunicarse adecuadamente. Muy bien, excelente. Es un proceso que brindan ejercicios o prácticas para que el menor pueda desarrollar el lenguaje, el cual inicia de sus primeros años. Excelente. Vamos a ver en una sesión el desarrollo del lenguaje, cómo es que surge el mismo, que desde pequeños el niño o el bebé se está comunicando con la mamá o con el papá, los cuidadores. Excelente, chicos. Lograr a través de técnicas para que la persona desarrolle y mejore el nivel de comunicación. Son actividades que ayudan a incrementar vocabulario para que puedan expresarse y manifestar sus necesidades. Excelente, muy bien. Es la actividad que ayuda al desarrollo cognitivo e intelectual. Muy bien, Lisbeth. Y en efecto, chicos, como les mencioné, el lenguaje también tiene un impacto en el cognitivo. Y eso es importante considerarlo, ¿no? ¿Por qué? Pasa y lamentablemente sucede que es parte de nuestra realidad que vemos aquí, es que cuando ya está el problema, cuando ya es evidente, entre comillas, recién, ¿no? Los papitos acuden a terapia, cuando eso se pudo haber prevenido. ¿Sí? Y poco a poco, ya durante las próximas sesiones, les estaré contando algunos ejemplos, algunos casitos que hemos visto y que no solo tiene un impacto a nivel cognitivo, no solo tiene un impacto a nivel social, sino también en muchos casos a nivel emocional, ¿no? Ya en las próximas sesiones, chicos, les estaré comentando acerca de ello. Y en efecto, como ustedes lo han mencionado, la estimulación del lenguaje es cuando nosotros le brindamos al menor la oportunidad para que pueda aprender a desarrollar su lengua, ¿cierto? Ahora, es este conjunto de técnicas que son aplicadas en la primera etapa de vida del niño, ¿no? Como uno de ustedes lo ha mencionado. Y nosotros buscamos que potenciar, ¿bien? Potenciar no solo las habilidades sociales, sino también las habilidades físicas, las habilidades mentales, a través de distintas áreas, a través también de diferentes juegos, ¿no? Cuentos, materiales, etcétera. Bien, que ya vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, ¿por qué es importante la estimulación del lenguaje? Porque ayuda a que los niños puedan potenciar estas capacidades propias de su desarrollo. Ayuda también a evitar o quizás sobrellevar un posible desfase del lenguaje, un retraso del mismo. Y algo importante que quiero mencionarles es que la mejor estimulación que reciben los niños es de sus padres y o de sus cuidadores primarios. En el día a día nosotros tenemos la oportunidad para poder estimular el desarrollo del lenguaje de los niños. Asimismo, también es importante mencionar que un entorno saludable, un entorno que sea enriquecido de oportunidades, va a proveer las mejores o los mejores
aprendizajes para ayudar al niño en su desarrollo. Y también es importante mencionar que no se requieren de inversiones económicas especiales, de materiales específicos, especiales o difíciles de conseguir, sino que lo importante es saber aprovechar las oportunidades que tenemos, que se presentan en nuestro día a día para poder estimular en el niño, ¿sí? Y sobre todo también construir, desarrollar entornos seguros y amorosos para los bebés. Tener esa paciencia que quizás a veces nos juega un poquito en contra, ¿no? Pero sí es importante tener paciencia, ese amor al pequeño para poder darles la oportunidad de poder desarrollar su lenguaje, ¿no? Y a nivel general. ¿Listo? Entonces, consideramos que el lenguaje es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo global del niño. Por lo tanto, la estimulación desde edades muy tempranas es fundamental para poder potenciar, favorecer y desarrollar sus habilidades comunicativas. Bien, nosotros sabemos que el lenguaje surge por imitación. Los niños, los bebés, imitan los movimientos que hacen los papás cuando estos hablan, ¿sí? Y vamos a ver en las próximas sesiones que uno de los primeros lenguajes que hace el bebé es la expresión a través también de los balbuceos, a través de las sonrisas, a través de los llantos, y nosotros tenemos que funcionar como espejos para que ellos puedan observar cómo es la sonrisa, cómo es la expresión facial, el sonido, etc. Bien, continuamos. Por otro lado, también es importante considerar que el desarrollo del lenguaje, ojo, no se realiza con el mismo ritmo en todos los niños. Y eso es importante. Va a depender de muchos factores y dentro de estos factores está la estimulación que el niño recibió o quizás no llegó a recibir. Bien, entonces la estimulación que nosotros tratemos de proporcionar al niño va a ayudar a afinar no solo las destrezas propias del lenguaje, sino también destrezas motoras, auditivas y visuales. Por eso mismo les mencionaba la importancia de aprovechar todas las oportunidades que tenemos para trabajar con el niño. En nuestro día a día podemos y tenemos la oportunidad de poder estimular el lenguaje, además de a nivel global, el desarrollo del menor. Entonces, algunos autores también sostienen, ¿bien? Que vamos a ir ya con las actividades propias. Algunos autores sostienen que para desarrollar el lenguaje también debemos tener áreas perceptivas, que estas áreas perceptivas tienen que ser trabajadas o estimuladas. Dentro de ellas tenemos la estimulación auditiva, ¿bien? Ahora, esta estimulación auditiva es importante para el adecuado desarrollo del lenguaje. Dentro de la estimulación auditiva, ¿qué es lo que vamos a trabajar? La percepción auditiva, la discriminación auditiva y la fusión auditiva. ¿Qué quiere decir esto? A ver, la percepción auditiva es esta habilidad que todos nosotros tenemos para poder reconocer adecuadamente los sonidos que oyen. Por ejemplo, ahora ustedes están haciendo uso de esta percepción auditiva. ¿Por qué? Porque están escuchando y están reconociendo los sonidos que yo estoy articulando, por lo tanto, entienden el contenido del curso, ¿no? O de la clase. Bien, entonces ustedes tienen esta habilidad y están recepcionando, están percibiendo auditivamente lo que escuchan. Bien, por otro lado, la discriminación auditiva. Y ojo, muchos niños no tienen una buena discriminación auditiva. Por ejemplo, si yo le digo a Marcos, hola Marcos, ¿cómo estás? Marcos me va a responder, hola Marcos, ¿cómo está? Si le digo, bata y bota son iguales o diferentes. Y me dice, iguales. Pata y pato son iguales o diferentes. Iguales. ¿Qué hace referencia la discriminación auditiva? Es esta capacidad
que nosotros tenemos para diferenciar sonidos similares. Bata y bota no son iguales, son diferentes. Entonces, la discriminación auditiva permite que nosotros podamos diferenciar sonidos que pueden ser similares, pero que no son iguales. Bien, y es una de las habilidades, es una de las capacidades fundamentales para la lectoescritura. Entonces, si un niño de 6 años, de 7 años, no logra discriminar objetivamente de manera correcta, es muy posible que también se vea perjudicado la lectura y también su escritura. Por eso mismo les mencionaba que el lenguaje tiene un impacto a nivel cognitivo. También, ¿no? Para que los niños puedan afrontar las demandas curriculares propios del aprendizaje, ¿sí? Y por otro lado tenemos la fusión auditiva, que es esta capacidad que nosotros tenemos para sintetizar en una palabra una serie de fonemas dados, ¿no? Por ejemplo, yo sé que, vamos a ver, que el fonema T más el fonema I más el fonema O, si yo lo fusiono, me da como resultado la palabra tío. ¿Sí? Yo estoy fusionando los fonemas. Cuando yo me refiero a fonemas, tenemos los fonemas consonánticos y los fonemas vocálicos. Vocálicos A, E, I, O. Y las consonantes que nosotros conocemos, ¿no? Y cuando nosotros nos referimos a fonemas de manera escrita, siempre tenemos que poner o ubicar entre dos barritas, ¿no? Por ejemplo, la T, fusiono la I y fusiono la O, me da como resultado la palabra ti. Bien, ahora, también vamos a fusionar palabras para completar oraciones de manera adecuada. Bien, vamos a ir viendo también los componentes del lenguaje, que es propio de lo que estamos viendo, pero paso por paso para entenderlo y comprenderlo mejor. ¿Listo? Entonces, muchos niños que presentan problemas en esta fusión auditiva, también pues evidentemente van a presentar problemas para poder sintetizar y por lo tanto en su escritura y en su lectura. Bien, entonces, dentro de las áreas perceptivas hemos visto por lo pronto la estimulación auditiva, que es importante trabajar la percepción auditiva, la discriminación auditiva y la fusión auditiva. Bien, vamos entonces a ver algunas actividades que podemos trabajar con nuestros pequeños. Bien, para trabajar la discriminación auditiva, podemos trabajar con los sonidos, los diferentes sonidos de categorías, ¿no? Por ejemplo, los animales, instrumentos musicales, quizás los medios de transportes, etc. ¿Cómo podemos trabajar ello? Si tenemos el objeto en concreto, excelente, sería un plus, ¿no? Nos ayuda un poquito más. Podemos trabajar con pictogramas y sobre todo también con el sonido, es decir, tratamos de hacer como un aprendizaje de tres, ¿no? El estímulo auditivo, cómo suena el tambor, el estímulo visual, ¿bien? Que sería el pictograma y también un estímulo táctil, ¿no? Que sería el manipular el tamborcito, si en caso tenemos el material. Bien, entonces, el niño va a tener que escuchar, observar y manipular. Ahora, si por ahí ustedes quizás conocen de una herramienta en internet que se llama Arasac. Allí ustedes van a obtener diferentes pictogramas. A ver, vamos a verlo ahora. Un momentito. Bien, les voy a compartir el enlace por el chat. Ahí está. Ya está. Bien, se llama así, Arasac. Ustedes ingresan al enlace, pueden crear su cuenta, iniciar sesión, si es que ya lo tienen, y buscan en pictogramas, ¿no? En esta sección, como ven en pantalla. Por ejemplo, vamos a trabajar con la palabra golpear.
Bien, y quiero trabajar con este pictograma. Yo puedo personalizar mi pictograma. Bien, por ejemplo, le quiero poner un color de fondo, de color blanco, le voy a poner un marco, color negro quizás. Le voy a poner quizás un tachado porque es una conducta inadecuada, ¿no? Ya dependiendo. Y quiero ponerle texto. Texto inferior en mayúscula. Así tiene que estar el pictograma. Bien. Descargo, imprimo y lo que les aconsejo es plastificarlo para que dure un poquito más su material. Bien, para los que recién han ingresado se les va a enviar nuevamente el enlace a través del chat. ¿Qué más pueden encontrar en esta página? Los materiales, ¿no? Que es una página completa. Siempre tengan cuidado también con el idioma. Por ejemplo, también pueden trabajar los números, también hay de lenguaje, hay de rutinas, hay, por ejemplo, estas plantillas, ¿no? Vamos a ver si es que para aquí nos aparece una de lenguaje. Siempre tengan cuidado con el idioma, como les mencionaba. Pueden trabajar también con rutinas, historias sociales para los niños con TEA. Yo les voy a estar compartiendo material adicional y les voy a compartir una historia social. Vamos a ver si es que lo busco por aquí. Ya, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos algunas historias sociales tomando medicinas, ¿no? Y tenemos los pictogramas para que el niño se guíe, observe y de esta manera realice, pues, la conducta que queremos lograr. Bien, entonces, aquí ustedes van a encontrar ustedes van a encontrar, ya está. Perdón, ya está. Como les mencionaba, ustedes van a encontrar diferentes tipos de material, ¿no? Por ejemplo, morfosintaxis, que es uno de los componentes del lenguaje, que lo estaremos viendo en una sesión completa. Bien, que hace referencia a la posición de las palabras para poder formar una oración adecuada, correcta, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen los pictogramas, ustedes solo hacen clic donde quieran descargar y descargan todos los archivos. ¿Listo? Entonces es el plus que ustedes también pueden trabajar o tener, ya está, mayores o más pictogramas y trabajar con sus pequeños. Bien, entonces nuevamente regresamos a la discriminación auditiva. Listo, entonces poco a poco, a través de la práctica, a través de la constancia, el niño va a poder diferenciar el sonido, es decir, que el tambor suena distinto a la guitarra, que la guitarra suena distinto al piano, etc. Lo mismo podemos trabajar también con los onomatopeyas de los animales, ¿no? Como hace el gatito, como hace el pollito, la vaca, etc. Y el niño, a través de la interacción con los estímulos, porque estamos estimulando, va a diferenciar el sonido del gatito con el sonido de la vaca, del sonido del pollito, del sonido del pato. ¿Bien? Ser que dependiendo, ojo, del menor, dependiendo de la observación que nosotros realizamos en el pequeño, podemos combinar las dos categorías, ¿no? Entonces, el niño cuando escuche un miau, va a identificar que este le pertenece al gatito. Cuando escuche el sonido del tambor, identificará que le pertenece el sonido al tambor. ¿Bien? Entonces podemos, sí, combinar las dos categorías, pero ojo, va a depender mucho del menor, ¿sí? De la observación que nosotros realicemos al pequeño. También podemos trabajar lo que es la memoria auditiva. Entonces, yo le digo
al niño, ¿no? Cuando tú escuches la palabra carro, entonces tú vas a mover las manos. Ahora, si es que mi pequeño tiene problemas, ¿no? Quizás por allí de atención, porque eso también tenemos que observar para derivar al especialista correspondiente, podemos ayudarnos de pictograma. Entonces, le decimos, cuando tú escuches la palabra carro y observes el pictograma carro, entonces vas a mover tus manitos, ¿no? Entonces, decimos la palabra, le mostramos el pictograma y el menor va a mover las manos. Ahora, cuando tú escuches la palabra muñeca y o le enseñamos el pictograma de la muñeca, tú vas a mover tu cabeza. ¿Bien? Podemos alternar, ¿no? Como jugando con el pequeño. ¿Sí? Carro, muñeca, muñeca, carro, carro, muñeca, muñeca, carro. ¿Bien? Y dependiendo, ojo, de la observación que nosotros veamos en el niño y cómo está respondiendo, podemos incrementar otro estímulo, en este caso una pelota. Si tú escuchas la palabra pelota, entonces moverás tus pies. Bien, también le mostramos el pictograma. Ojo chicos, esto va a depender mucho de la observación que nosotros realicemos en el medio. Bien, también podemos trabajar con claves de color. Si tú escuchas la palabra anaranjado y observas el pictograma o la lámina anaranjada, tú vas a dar un salto, ¿no? O puedes levantar las manos, ya dependiendo. Tenemos que ser flexibles en base a la observación del menú. ¿Bien? Igual, café, ¿no? Si tú escuchas la palabra café y observas la tarjetita de color café, entonces tú te vas a levantar de tu asiento o vas a mover la cabecita o los piecitos, vas a aplaudir, ¿sí? Dependiendo. ¿Puedo alternar? Sí. Café, anaranjado, anaranjado, café, 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 anaranjado. Y nuevamente, dependiendo de cómo observemos al niño y cómo está respondiendo, podemos incrementar otro estímulo. En este caso, el color azul, que va a tener que levantar las manitas. ¿Bien? Y vamos alternando los tres estímulos. ¿Listo? Entonces, de esta forma, trabajamos lo que es la memoria auditiva. Y también el niño va a asociar dos estímulos, ¿sí? El visual, que sería al momento de presentarle la tarjetita, y el estímulo auditivo, al momento de escuchar la palabra azul. Bien, vamos a ver entonces un pequeño video acerca de la estimulación del lenguaje, algunos consejos también de cómo podemos estimular el lenguaje en casita. Bien, recordemos que la mejor estimulación que recibe un niño es de los padres, de los cuidadores primarios. ¿Sí? Entonces, eso permite que el menor pueda crecer no solo en un entorno seguro, sino también tener las oportunidades de desarrollar las habilidades, las capacidades propias del lenguaje, habilidades comunicativas, además de otras que son fundamentales en su desarrollo. Bien, entonces nos vamos a tomar estos minutitos para ver el siguiente video. Buenas tardes logofrikis, mi nombre es Agueda Noriega y soy logopeda. Hoy me paso por el canal porque, como ya sabéis, estamos viviendo una situación bastante compleja. Estamos en cuarentena y no podemos salir de nuestras casas, así que he decidido hacer un pequeño vídeo para ofrecer a los papás unas técnicas de estimulación del lenguaje. Y para ello voy a utilizar una frase que me gusta mucho, y es que el arte de la logopedia es la combinación de técnicas para llegar a nuestros objetivos. Entonces lo que voy a hacer hoy es daros unas técnicas a vosotros para que podáis realizar en casa. Espero que las entendáis bien y que las podáis llevar a cabo. ¡Vamos a por ellas! El primer consejo que os doy es el recast, que es la reformulación de la producción del niño. Es decir, si el niño nos hace una frase y la ha estructurado mal, nosotros vamos a reformularlo de forma correcta y la vamos a repetir. En esta técnica no le pedimos al niño ni que repita ni cortamos la conversación. Por ejemplo, voy a hacer casi siempre la misma frase. Por ejemplo, coche rojo arriba está.
el coche rojo está arriba. Nosotros reformulamos sin exigir repetición. Esta es una de las técnicas que más éxito tiene en los errores gramaticales, así que la podemos realizar en casa y es muy sencilla, simplemente reformular la oración que ha realizado el niño de forma errónea. 2. Podemos hacer extensiones, es decir, si el niño nos hace una frase, nosotros podemos ampliar esa frase. Vuelvo a la frase de antes, el coche rojo, ¿vale? El coche rojo es grande. 3. Preguntas abiertas. De esta forma vamos a hacer que el niño pueda responder abiertamente y no responda simplemente con un sí y un no, que eso hace que se corte siempre la comunicación. Una pregunta abierta. ¿Dónde están los niños? Los niños están en el parque porque están jugando. O ¿qué es lo que más te gusta de los animales? Pues lo que más me gusta de los animales es que tienen 4 patas, son suaves. En vez de ¿te gustan los animales? Sí. ¿Te gustan sus patas? Sí. ¿Te gusta su pelo? No. Lo que hacemos es una pregunta abierta. ¿Qué es lo que más te gusta de los animales? Son pequeños ejemplos que podéis coger y utilizar. 4. Pistas semánticas. ¿Qué son las pistas semánticas? Las pistas semánticas es que si un niño quiere, por ejemplo, vamos a lo mismo, al coche, y no le sale decir coche, le podemos decir, ¿es algo que tiene 4 ruedas? Sí. ¿Para qué sirve? ¿Dónde lo encontramos? Entonces, de esa forma vamos a ir facilitando que el niño llegue a la palabra que nos quiere decir y aparte de eso estamos trabajando el aumento de vocabulario. Esto es muy importante y es muy fácil de hacer. Mamá, quiero esto, pero nosotros sabemos lo que es, porque lo sabemos. Entonces, bueno, le vamos dando pistas. Es algo que se come, es algo que está en casa, que está en la calle, y de esta forma vamos haciendo al niño un concepto más claro sobre lo que quiere pedir y el día de mañana va a acceder mucho más rápido a esa palabra. ¿Qué actividades podemos hacer en casa? Bueno, esto siempre suelo hacer bastantes vídeos en Instagram de pequeños consejos o pautas, pero bueno, me voy a ir a actividades para favorecer el lenguaje. Podemos hacer denominación de objetos, denominación de personas, denominación de animales, podemos hacer descripciones, pues jugar al quién soy, al veo, describir y que la otra persona adivine, un tipo veo pero describiendo. Y eso va a favorecer mucho el lenguaje del niño. Dentro de las descripciones también podemos hacer preguntas. ¿Tiene el pelo de color naranja? ¿Se encuentra en la cocina? ¿Se utiliza para comer? ¿Está en las habitaciones? Le podemos hacer preguntas si el niño nos está describiendo. ¿Para qué se utiliza? ¿Dónde lo encontramos? ¿Quién lo utiliza? Entonces él también va a saber responder a preguntas y va a entender lo que significan las preguntas y lo va a poder relacionar. Si tú preguntas quién lo utiliza, pues va a ser el niño, es decir, el sujeto. ¿Para qué lo utilizas? Para comer. Va a ser el verbo. Entonces, bueno, él va a ir comprendiendo para qué se realizan las preguntas y cuál es el fin de cada pregunta. También podemos narrar historias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ahora tenemos mucho tiempo para eso. Y lo más fácil es pues haciendo unas marionetas con los muñecos, haciendo juego simbólico, creando nuestras propias historias, mismamente la historia nuestra, lo que estamos viviendo. Pues por la mañana me levanto, hago deporte, hago los ejercicios del cole, luego veo la tele, también voy a hacer un bizcocho. ¿Qué pautas o qué pasos tengo que realizar para hacer el bizcocho? Pues los voy a decir y así me ayudo también a planificar el discurso. Cosas muy básicas, muy importantes y que las podemos hacer en el día a día. También podemos trabajar con nuestros peques las órdenes simples o órdenes compuestas, es decir, decir al niño, apaga la luz, enciende la tele, coge el mando, pinta la cabeza de color azul. O órdenes más compuestas en las que ya llevan varias secuencias. Pinta el gorro de color azul y pinta los pantalones de color rojo. O coloca esto. Eso es muy fácil y lo podemos hacer además por turnos. Primero te indico yo, te ordeno yo y luego me ordenas tú, para que no seamos tan... sino que lo podemos hacer por turnos y va a ser mucho más divertido en juego. O... con Potato, por ejemplo, ponle a Potato el gorro verde y los brazos amarillos. Y luego al revés, con lo que se os ocurra. Yo os estoy dando esta idea que la podéis extrapolar a diferentes niveles y a diferentes situaciones. ¿Qué más podemos hacer en casa? Pues hacer resúmenes de pelis, hacer resúmenes de cuentos o hacer pequeños resúmenes de los vídeos que vemos en YouTube. Porque bueno, YouTube Kids estará ahora que echa fuego. Así que podemos hacer unos pequeños resúmenes. Después de ver el capítulo, nos cuentas lo que ha pasado. De esa forma planificas, narras, aumentas vocabulario y haces unas buenas estructuras. En estas estructuras nosotros podemos... reformular, podemos hacer extensiones o podemos dar ejemplos y realizar preguntas abiertas, o sea que nos da muchísimo juego.
tanto eso en vídeos cortos como en pelis o como en cuentos que estéis contando en casa. Como veis, son consejos muy básicos que podéis hacer en el día a día y van a estimular el lenguaje. Recordad que lo que más estimula el lenguaje de un niño es el juego simbólico, es la actividad conjunta, el estar con otras personas y el hablar, 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 hablar y estar todo el rato en constante estimulación. Yo creo que los peques van a venir muy reforzados de esta cuarentena porque los papás les estáis dedicando muchísimo tiempo y al final es lo que necesitan los niños con problemas de lenguaje. Tiempo, 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 tiempo y situaciones que favorezcan el lenguaje. Y cuando hay tiempo, hay estas situaciones. Porque los papás estáis dedicando tiempo a jugar con vuestros hijos, estáis dedicando tiempo a que os lean un cuento, a que cometan errores. Entonces yo creo que dentro de todo lo malo vamos a sacar cosas positivas. Y recordad, podéis hacerlo desde casa. Yo solo os voy a dar pautas para el lenguaje, para más tema gramatical y semántica, es decir, la estructura de las frases y acceso y vocabulario. En temas de fonética y fonología ya sería todo muchísimo más individualizado y no os puedo dar tantos consejos. Entonces, bueno, yo creo que con esto podéis tirar esta cuarentena y que por lo menos los niños estén estimulados y sepáis cómo reformular y guiarlos. Espero que os haya servido y nos vemos muy prontito y muy prontito estaremos. Bien, chicos, les he enviado el enlace a través del chat, además de otros videos que por cuestiones de tiempo no los vamos a poder visualizar durante el desarrollo de esta sesión, pero sí los invito a que puedan visualizarlo en su espacio personal, porque son videos un poquito largos, algunos, pero sí fundamentales de cómo preparar una sesión de estimulación o cómo es una sesión de estimulación en general. Bien, vamos entonces a continuar con la estimulación auditiva, en este caso el ritmo y la entonación. Entonces, aquí nosotros vamos a presentarle al niño ciertos patrones para que él pueda imitarlos, ¿no? Por ejemplo, vamos a trabajar primero con las palmaditas, ¿ves? Es decir, con las manitos del pequeño y con nuestras propias manos. Recordemos que nosotros somos como espejos para que el niño también pueda observar e imitar. ¿Listo? Entonces le decimos, vas a escuchar y después repetir. Entonces, palmada, con nuestras manitos, silencio, hacemos silencio y nuevamente palmada. ¿Bien? Ahora es tu turno. ¿Qué estamos trabajando aquí? Bien, los turnos. Yo primero, tú después y viceversa, ¿no? Entonces, el niño imita. Si el niño, por ejemplo, se equivoca, no hay problema. ¿Bien? Recuerden que están en un proceso de aprendizaje y equivocarse es válido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente repetir el mismo patrón. Palmada, silencio, palmada. El niño imita, se lee. Pasamos al siguiente. Palmada, silencio, palmada. Incrementamos una palmadita más. ¿Sí? Si el niño nuevamente se equivoca y hacemos otra vez y nuevamente comete el error, vamos a guiarlo con sus manitos. Agarramos sus manitos para que el niño pueda identificar el ritmo y la entonación. ¿Bien? Hasta terminar el patrón, el último patrón que terminamos con 2 palmaditas. ¿Listo? Ahora, también podemos trabajar con los pies. ¿Sí? Es decir, golpe, silencio, golpe. ¿Bien? Con los pies, ya no con las manitos, sino con los pies. Nuevamente, golpe, silencio, golpe, silencio, golpe. Golpe, golpe, silencio, golpe, silencio, golpe, golpe. Con los pies. Podemos, quizás, si nosotros observamos cómo está respondiendo el menor, realizar los ritmos tanto con las manitos como con los pies, sí. Palmada con las manitos, silencio y golpe con los pies. Bien, palmada, silencio, golpe, para que el niño también pueda repetir. Sí, pero en este caso estamos asociando tanto las manitos como los pies. ¿Listo? Entonces, de esta manera trabajamos el ritmo y la entonación. Podemos utilizar claves sonoras. Por ejemplo, cuando tú escuches este sonido y reproducimos el sonido del llavero, tú vas a dar una palmadita.
¿Bien? Entonces, hacemos la práctica. Hacemos el sonido y el niño va a tener que dar su palma. Incrementamos una más, aumentamos un estímulo más. Cuando tú escuches este sonido, tú vas a dar 2 palmadas. Entonces, el niño, mejor dicho, nosotros hacemos el sonido y el niño va a tener que dar sus 2 palmadas. Vamos a intercalar. Palmada, perdón, chasqueo, llavero, chasqueo, llavero, chasqueo, llavero. ¿Bien? ¿Podemos incrementar una más? Sí, si tú escuchas este sonido, y hacemos el sonido del pito, entonces tú vas a dar tus 3 palmaditas. ¿Bien? Y dependiendo, nuevamente, de la observación que nosotros realizamos en el menor, podemos quizás incrementar el sonido de una campanita y el niño tendrá que realizar sus 4 palmadas. Y de la misma manera, intercambiamos. ¿Sí? Intercambiamos el orden de los sonidos para que el niño pueda realizar la respuesta correspondiente. Bien. Ahora, también, nuevamente, si nosotros tenemos la oportunidad para poder estimular al niño en cualquier momento de nuestro día a día, siempre tratemos de identificarlo, aprovecharlo y por lo tanto estimular. Por ejemplo, digamos que yo estoy con mi pequeño, ¿bien? Y escucho una sirena, ¿no? O un avión, el sonido del avión. Y le digo, escucha, Juancito. Hago silencio para que Juan pueda escuchar el sonido del avión. ¿Bien? Y le preguntamos, ¿qué es? Si Juan no responde, nosotros le decimos, ¿bien? Incluso podemos utilizar el sonido a través de un dispositivo, si tenemos el pictograma excelente, si tenemos a la mano el avioncito, ¿no? El juguete también, para que lo pueda asociar, ¿bien? Y le decimos, ese sonido está lejos, pero este sonido está cerca. Bien, entonces el niño no solo va a asociar que el sonido del avión pertenece precisamente a este objeto, sino que también ese sonido que yo acabo de escuchar está lejos. En cambio, este sonido está cerca. Así el niño, bien, no lo comprende en ese momento, poco a poco, a través de la interacción de la constancia, el niño va a identificar lejos, cerca. Bien. Imitación de sonidos, ¿sí? Eso es importante, que el niño siempre trate de imitar los sonidos que de su día a día, ¿no? De instrumentos musicales, las onomatopeyas, de los animalitos, los medios de transporte, etc. Y por otro lado, ya hemos visto lo que es la estimulación auditiva, algunos ejercicios, pero también es importante trabajar la estimulación visual. ¿Por qué? Porque es este proceso que proporciona los estímulos visuales para desarrollar esta fusión visual. Que claro, si yo quiero leer la palabra estimulación, yo estoy fusionando, ¿cierto? La E con la S, T, I, M, U, L, A, C, I, O, N. ¿Qué me da como resultado la palabra estimulación? ¿Sí? Entonces yo fusiono los fonemas y entiendo que se está refiriendo a la palabra estimulación. ¿Listo? Y que eso es propio de la lectura. Pero si yo no sé que esta es la E, yo no sé que esta es la I, es la U, no voy a poder identificar la palabra como tal. Entonces, nosotros vamos a ayudar al niño a que pueda potenciar la discriminación y la percepción visual, que es esta habilidad que tengo para poder reconocer y discriminar los estímulos visuales. Si yo le digo o le presento al niño una tarjeta de color anaranjado y otra tarjeta de color azul y le digo, ¿son iguales o diferentes? Iguales. Le presento una pelotita grande y un cuadrado pequeño, ¿son iguales o diferentes? Iguales. Puede ser que de la discriminación visual, quizás tenemos que observar ello. O también puede ser la discriminación auditiva. O puede ser que no comprenda, que no entienda la pregunta, ¿son iguales o diferentes? Porque sucede
Yo recuerdo que tenía un niño de 6 añitos y que le preguntaba, ¿no? Vamos a poner que este niño se llame Juan, ¿ya? Hola Juan, ¿cómo estás? Y me respondía, hola Juan, ¿cómo estás? Juan, cierra la puerta, por favor. Juan, cierra la puerta, por favor. ¿Qué es eso? Ecolalia, ¿cierto? Que repite los sonidos o que repite las palabras que escucha. Ecolalia inmediata. Entonces el niño no copia la instrucción y eso también vamos a tener que observar en los menores, porque hay niños que no logran comprender. Este niño de 6 años ya debería de comprender órdenes un tanto más complejas. Cierra la puerta o dile chao a los papás y cierra la puerta. Son 2 órdenes en una, ¿cierto? En una misma oración o enunciado. Y el niño ya debería de emitir. Sin embargo, no comprende. Entonces, ello también tenemos que observar. ¿Bien? Por otro lado, tenemos lo que es la recepción y la asociación visual. La recepción visual es esta capacidad que yo tengo para recibir y procesar la información visual del entorno. Y la asociación, que yo puedo conectar la información visual, ¿bien? Con conocimientos previos, con experiencias previas. Entonces, es fundamental que el niño pueda comprender, pueda relacionar también los conceptos visuales. ¿Por qué? Porque va a poder captar los símbolos, las letras, las palabras, los números, los dibujos, etc. Y si el niño presenta dificultades en su asociación visual o en los conceptos visuales, también va a presentar dificultades en la lectura, en la escritura y posiblemente en la aritmética. Bien, la memoria visual, cuando el niño hace uso de esta memoria que implica retener y recuperar esta información visual, ¿no? Una de las actividades que me gusta realizar mucho, por ejemplo, tenemos un peluche de conejito, ¿bien? Entonces, le digo al niño, mira, este conejito, y lo voy a tapar con una manta, y después le pregunto, ¿dónde está? Entonces el niño levanta la manta y dice, aquí está. Excelente, muy bien. Después, en otras sesiones, le pregunto, ¿y dónde está el conejito? El niño ya sabe que existe un peluche de conejo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya en un inicio asoció que el conejito es un peluche que está aquí, en este consultorio, ¿sí? Entonces, también es parte de la estimulación que podemos llevar a cabo con los menores. La coordinación visomotora, que implica el hecho de integrar la información visual con la coordinación motora, es decir, con el movimiento. Y muchas veces en nuestro día a día el niño puede estimular ello, por ejemplo, a través de recortar, doblar, modelar con plastilina, con arcilla, pintar, rasgar, pegar, amarrar cordones, vestirse, desvestirse, ensartar, etc. Quizás ustedes han visto los libros sensoriales. A ver, les voy a mostrar una imagen. Los libros sensoriales para niños son muy buenos incluso para estimular el lenguaje. Por ejemplo, ese es un libro. Así lo pueden encontrar como libros sensoriales para niños. Y aquí el menor va a tener que ensartar. También ustedes mismos pueden hacer sus libritos para que el niño rasgue, para que el niño recorte. Pueden trabajar incluso con los onomatopeyas, con los números, con los dedos. Aquí también tenemos otro tipo. Bien, aquí también. Y estos, ¿no? Que son los títeres, pero el dedito, que funciona muy bien para la estimulación del lenguaje. Entonces, son recursos que ustedes pueden adquirir, que pueden adquirir y se ayudan para estimular el lenguaje del menor. ¿Bien? Y la coordinación visomotora, evidentemente. Entonces, ¿cómo podemos trabajar un poco acerca de la memoria visual? Con preguntas incluso sencillas que le planteamos en su día a día al menor. Por ejemplo, ¿cómo estaba vestida tu mamá? ¿Cómo estaba vestida tu hermana? ¿No? O tu profesora. O dime algunos objetos que recuerdas de tu cuarto.
¿O qué hay en tu cuarto? ¿Qué hay en tu cocina? ¿No? ¿Cómo es tu perrito? ¿Cómo es tu mejor amigo? ¿Cómo estaba vestido? Etcétera. Si el niño no recuerda, le solicitamos que en una próxima vez, ¿no? Pueda observar y que cuando regrese a consulta nos diga o nos responda. Y a la mamita también le decimos. Por otro lado, también recordar series de acciones. Le digo al menor, mira, vas a observar y vas a hacer lo mismo. Entonces yo agarro la pelotita, una pelota, y la tiro al suelo y la recojo. Le digo, ahora es tu turno. ¿Bien? Le doy la pelota. Y el niño va a realizar lo mismo. Ahora nuevamente. Tiro la pelota contra la pared y aplaudo. Ahora te toca a ti. Y el niño imita, ¿no? Entonces podemos hacer series un poco más complejas para el que menor observe y por lo tanto imite. Bien, si el niño se equivoca, no hay problema. Reproducimos nuevamente el patrón para que el niño realice la conducta. Podemos utilizar también las claves de color. Cuando tú observes la tarjetita de color rojo, tú te vas a tocar tu naricita. Cuando observes la tarjetita de color verde, tu boquita. Y vamos a alternar. Verde, verde, rojo, etc. ¿Bien? Y cuando tú observes la tarjetita de color amarillo, entonces te vas a agarrar tus orejitas. ¿Bien? Y nuevamente alternamos. Amarillo, amarillo, verde, verde, rojo, rojo, amarillo, etc. ¿Listo? Y algunas pautas generales que también debemos de considerar y tener en cuenta al momento de estimular el lenguaje en los menores es que como adultos evitemos usar el lenguaje tipo bebé, como el chi, el ño. ¿Bien? ¿Es sí o es no? Por lo tanto, también articular de manera correcta las palabras. Y siempre me acuerdo de uno de mis pacientes que decía tons, ¿no? Tons mis, y era entonces. ¿Y qué había sido? Que la mamá decía de esa manera, ¿no? Articulaba la palabra entonces, pero de esa forma, tons, ¿no? Por lo tanto, el niño imitó y reproducía la palabra entonces, abreviando entonces. ¿Bien? Entonces, aquí es importante que nosotros como adultos articulemos adecuadamente las palabras, evitar el lenguaje tipo bebé. Y yo sé que a veces tiende a ser difícil porque es una manera de reaccionar, ¿no? Y quizás de demostrar, entre comillas, ese afecto, ese apego que tenemos hacia nuestros hijos. Sí, pero hay muchas otras formas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el niño imite, ¿ya? Y también yo conozco a algunas niñas de 11 años que están con este lenguaje tipo bebé, ¿no? Y le digo, es no o sí, pero ellos dicen no, sí. Bien, también llamar a los objetos por su nombre. Y algo que también es importante mencionar, que cuando el niño señale algo porque quiere algún objeto, evitemos darle inmediatamente lo que quiere, sino que podemos aprovechar esa oportunidad para estimular al menor. ¿Sí? Por ejemplo, el niño señala un vaso con agua. Bien, y yo le voy a decir, mira Juancito, esto es un vaso con agua y sirve para glu, 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 ¿bien? Es decir, para tomar, ¿no? Le digo para tomar y hago el glu, 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 glu. Es decir, voy a hacer la acción de tomar para que el niño asocie que es un vaso y que sirve para tal cosa. Denomino el objeto y la funcionalidad del vaso. Así el niño diga vago, en una próxima no importa. Así el niño diga glu, 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 no importa. ¿Por qué? Porque está aprendiendo y está asociando que glu, 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 glu es la funcionalidad del vaso, que es para tomar.
y va o no importa, porque poco a poco va a ir adquiriendo el sonido del fonema S. ¿Bien? Hablar con oraciones completas, también, ¿sí? Las oraciones que sean completas y sencillas para que el niño pueda imitar. Podemos utilizar canciones, juegos, cuentos, títeres para trabajar la estimulación del lenguaje, ¿sí? Contamos los cuentos, es importante. Cuando veamos el tema de desarrollo del lenguaje, esa misma sesión estaremos viendo algunas otras actividades que como papitos podemos realizar para estimular el lenguaje. Y parte de esas actividades es narrar cuentos. Leer un cuento a los niños de 2 años en adelante ayuda para que poco a poco comiencen a comprender aquello que se les está contando y por lo tanto a estimular su habla, su lenguaje. ¿Bien? Entonces, ojo, aquí cuando nosotros estemos narrando los cuentos, no tenemos por qué asombrarnos que los niños no respondan rápidamente a la comprensión de los relatos. ¿Por qué? Porque este es un proceso y como tal debemos facilitarles esta tarea relatando cuentos que sean propios de su edad. Si es un niño pequeñito, entonces que haya un poco más de imágenes que sean llamativos, describir las imágenes. ¿Para qué? Para que al momento de que yo describa las imágenes, el niño pueda observar las mismas y señalar con su dedito. Si no, yo agarro el dedito del niño, perdón, y lo ubico en la imagen que yo estoy describiendo. También cantar canciones. Enseñar canciones infantiles ayuda mucho a que los niños no solo estimulen el oído, la atención, sino también promueve mucho lo que es la motricidad gruesa, cuando evidentemente las canciones implican movimiento de los brazos, de las piernas, las manitos, la cabeza, etc. Bien, y esto es importante porque favorece el habla como un medio de comunicación para el menor. Y si tenemos la oportunidad de llevar a cabo estimulación del lenguaje grupal, excelente, porque eso ayuda mucho a que los niños puedan conectarse y puedan tener ese refuerzo con otros niños para estimular su lenguaje, ¿no? Porque ya surge esta necesidad. ¿Qué más puedo utilizar en la estimulación del lenguaje? Fotos, imágenes, pictogramas. Ustedes ya tienen esa herramienta Arasac. Para los que recién se han conectado, les voy a volver a enviar el enlace. Y en esta herramienta ustedes adquieren diferentes actividades y pictogramas que, como ya lo hemos visto en la sesión, pueden personalizarlo a su criterio. Bien, entonces, podemos estimular a través de fotos de qué estamos haciendo. Es decir, mostrarle fotos a los niños va a favorecer mucho su interés por la comunicación. Entonces, en estos casos, lo que se recomienda es que las fotos sean de personas conocidas para ellos en un inicio, ¿no? Por ejemplo, sus familiares, mamá, papá, abuelo, hermana, hermano. ¿Para qué? Para que los niños puedan relatar qué es lo que está haciendo la familia en esta foto, en esta fotografía o en este pictograma. ¿Bien? ¿Quiénes aparecen? ¿Quién es mamá? ¿Qué está haciendo mamá? ¿Quién es papá? ¿Qué está haciendo el papá? Entonces, al momento de realizar estas preguntas que son simples, el niño va a ir comenzando, va a empezar a hablar y poco a poco irá enriqueciendo pues su lenguaje, ¿bien? Y ampliando su vocabulario, que es lo que también nosotros queremos en el niño. ¿Listo? ¿Qué más? Podemos trabajar con el niño, los títeres, las marionetas. Ayuda mucho los disfraces, ¿no? Por ejemplo, vamos a abordar quizás una parte del cuento, una parte favorita del cuento del menor y lo interpretamos con los títeres o lo interpretamos con las marionetas, ¿sí? Como también
podemos trabajar con los títeres, pero que estos interactúen con los niños. ¿Sí? Es decir, que el títere hable con el niño responda al títere y lleven un proceso de comunicación. Y eso va a favorecer mucho el habla de los menores. ¿Bien? Y no solo ello, sino que también va a ayudar mucho a enfocar su atención, su concentración y animar a que los pequeños puedan comunicarse aún más. ¿Listo? ¿Podemos utilizar la tecnología? Sí, hasta cierto punto. ¿Sí? Recordemos que no es bueno que los niños estén expuestos a las pantallas porque ya se ha demostrado que tiene efectos negativos a nivel cognitivo, a nivel comportamental en los menores. Entonces, ¿podemos utilizarlo? Sí, pero con mucha moderación. ¿Bien? Cuando nosotros exponemos al niño, cuando exponemos al niño, pero en dispositivos, en pantallas, tratemos de que sean páginas o herramientas que ayuden y que puedan enseñar al niño a que desarrolle el vocabulario, a que desarrolle asociación visual, asociación auditiva, función auditiva, etc. ¿Sí? Por ejemplo, hay una página que se llama WordWall. A ver, les voy a mostrar aquí. ¿Ven? Este. Les envío también el enlace para que lo tengan a la mano. Aquí está. ¿Listo? En esta página ustedes incluso pueden registrarse, iniciar sesión y crear sus propias actividades. Pero también ya hay plantillas, ¿no? O actividades hechas. A ver, vamos a trabajar con esto, completar la frase. Mejor. Bien, digamos que vamos a trabajar con la sílaba trabada BR, ¿no? En este caso estamos trabajando con el sonido de la BR, que son sílabas trabadas, brocha. El niño va a tener que identificar, ¿no? Por ejemplo, se equivoca y le ponen su X. ¿Bien? Solo tiene 3 vidas. Alfombra. Está trabajando en la sílaba trabada, en este caso la bra. ¿Bien? Y hace clic, le pone correcto. Bien, entonces, aquí chicos, ustedes pueden tener ya actividades hechas, ¿no? Por ejemplo, aquí trabajamos igual o diferente. Sí, por ejemplo, también tiene 3 vidas. ¿Cuál es igual a este? Igual, ¿no? Diga, este, excelente. ¿Bien? Igual a esto. ¿O qué es? Es una, y el niño no se dice flor. Excelente. ¿Y de qué color es esta flor? Amarillo. ¿Y cuál es igual a esta flor amarilla? Esta. Excelente. Bien, entonces llevamos a cabo lo que son preguntas para que el niño también pueda responder y asociar. Bien, no solo tienen ellos, sino que también, a ver, vamos a ver aquí, el reordenar. Por ejemplo, aquí se está trabajando el componente morfosintáctico, ¿ya? Que eso lo vamos a ver, no se preocupen chicos, lo vamos a ver en las próximas sesiones, que es fundamental. Y que aquí el menor va a tener que ordenar la oración. En este caso son oraciones de 3 palabras, ¿no? Pepe está al... ¿Bien? Como les digo, ustedes ya tienen actividades hechas, como también pueden crear sus propias actividades. Y es algo bueno, ¿no? Porque quizás vamos a utilizar la foto de la mamá. Subimos la foto de la mamá, adjuntamos el formato para que esté la foto de la mamá, la foto del niño, etcétera, ¿no? Lo que queramos trabajar con el niño. Bien,
Entonces, son algunas actividades que ustedes pueden llevar a cabo con sus pequeños para estimular el lenguaje. ¿Listo? Ahora, ¿qué más suele suceder, no? Por ejemplo, cuando un niño esté jugando con algún muñeco, podemos nombrarle cada parte del cuerpo del muñeco, tocarle, señalar en la partecita del cuerpo del muñeco. ¿Bien? ¿Por qué? Porque eso es una manera de estimular. Quizás el niño aún no lo comprenda, aún no lo entienda, aún no lo puede identificar, pero progresivamente sí logran hacer. ¿Bien? También podemos mostrarles al niño varios objetos con diferentes colores y decirle, ¿no? Por ejemplo, que la manzana es de color rojo, el lápiz es de color azul. ¿Bien? Y después le suprimimos la ayuda de darle el nombre del objeto y solo se le pide el color. ¿Bien? Para que el niño pueda realizar esta petición del adulto. También le hemos cuento que tenga dibujos, le mencionamos los personajes para que después nosotros le solicitemos al niño que mencione los personajes y que explique qué hacen en estos dibujos del cuento. ¿Sí? Para que el niño también pueda tener la oportunidad de explorar su lenguaje y desarrollar esta capacidad de comunicativa. ¿Listo? Bien, bueno, aquí tenemos algunos onomatopeyas que se los voy a estar compartiendo el material adicional para que lo tengan a la mano. ¿Ya? Espera un momentito, ya está. Por otro lado, también tenemos la técnica de globo, que es una herramienta que ayuda al niño a llevar a cabo una adecuada respiración. Cuando nosotros nos comunicamos oralmente, hacemos una coordinación con nuestra respiración, porque si no, imagínense que no respiremos al momento de hablar, ¿no? Nos vamos a cansar y los fonemas no van a ser reproducidos de manera adecuada. Al momento de yo exhalar, estoy realizando la producción fónica, es decir, estoy expulsando el sonido del fonema. Yo inhalo el aire y exhalo, pero al momento de exhalar, expulso el sonido. Entonces, una de las herramientas que también ayuda es la técnica del globo o la historia del caracol, que ahorita también lo vamos a ver, ¿ya? La técnica del globo consiste en lo siguiente. Le decimos al niño, imagínate que tu pancita, ¿bien?, es un globo y lo vamos a inflar, pero por tu nariz. Entonces, el niño va a tener que inhalar y por lo tanto inflar el globito hasta que tú sientas que el globo va a reventar y ya no puede ingresar más aire. Una vez que tú sientas ello, vamos a contar 4 segundos. Bien, contamos los 4 segundos y vamos a desinflar el globo, pero por la boquita, lento, muy lento. ¿Bien? Y el niño desinfla su globito, pero por la boquita. ¿Bien? ¿Cuál es la clave aquí, chicos? Son 2 puntos importantes. Uno, que el vientre del menor tiene que inflarse, ¿sí? Tienen que ingresar el aire al vientre, no quedarse en el pecho. ¿Bien? 2, que la exhalación sea más larga que la inhalación. ¿Sí? Es decir, que al momento de expulsar el aire sea más largo el tiempo que al momento de inhalar. ¿Bien? Entonces, esa es la técnica de globo. Ahora tenemos la historia del caracol para enseñarle al niño a que cómo debe de respirar. Le decimos, había una vez un caracol que siempre tenía la puerta de su casa cerrada. Le mostramos el pictograma de una boquita cerrada. Nosotros hacemos la imitación de nuestra boca cerrada y el niño también va a tener que realizar tal acto, ¿no? Cierra su boquita. Porque así le había enseñado su mamá. Y entonces tomaba aire por las ventanas de la nariz. Le enseñamos el pictograma, dentro de lo posible que los pictogramas sean un tanto explícitos, porque son imágenes, ¿bien? Y realizamos inhalaciones, ¿no? Inhalamos por la nariz.
Y un día que hacía mucho frío, el caracol cerró una ventanita y tomó aire por la otra ventana de su casa. Tapamos una fosita nasal y dejamos la otra abierta. ¿Bien? Normal. Y otro día también estaba haciendo mucho frío, pero en este caso él decide cerrar la otra ventana de su casita. Entonces tapamos la otra fosa nasal. ¿Bien? Y la otra pues está abierta, ¿no? Normal. Durante la primavera, cuando brilla el sol, el caracol abre todas las ventanas de par en par. ¿Bien? ¿Para qué? Para que entre el calor de la mañana. El niño va a tener que dilatar las ventanitas de la nariz con ayuda de sus dedos, ¿no? Aprieta, ¿sí? Y deja de hacer fuerza. Bien, dilata. Y en una ocasión, el caracol, que a veces es muy revoltoso y travieso, se colocó una prensa de colgar de ropa en la nariz. Entonces tapamos con los dos deditos la nariz un ratito, ¿bien? Y fue entonces cuando el caracol tuvo que abrir la puerta de su casita y abre la puerta. Entra una corriente de aire muy frío y el caracol se puso malito de su garganta. Desde ese día decidió tomar siempre el aire por las ventanas de la nariz porque el aire entra más calentito. ¿Bien? ¿Qué le estamos enseñando aquí al menor? Que puede o que debería tomar aire por la nariz y no por la boca. Porque sí, hay niños que respiran como si estuvieran cansados por la boca, ¿no? De esa manera. Entonces, lo ideal es que respire o inhale por la nariz y exhale por su boca. ¿Bien? Es un cuento que ayuda mucho a que los niños tomen conciencia de su respiración, ¿no? Y reeducar la misma para que tengan un proceso de respiración adecuado. Bien, por otro lado, también podemos trabajar con el soplo, ¿sí? Que es importante. Ahora, les he enviado un enlace en YouTube de algunas actividades que pueden trabajar el soplo del menor. Hay muchas maneras, ¿bien? Les recomiendo visualizarlo. Por lo pronto no lo vamos a tocar, pero en las próximas sesiones sí. ¿Listo? En las próximas sesiones que veamos eh, componentes del lenguaje, estaremos viendo también algunas actividades de soplo. ¿Listos? Les voy a volver a enviar los enlaces para aquellos que recién han ingresado. Aquí está. Es este. Listo. Son todos los enlaces que les he vuelto a enviar para que lo tengan a la mano y dentro de ellos ahí ustedes van a encontrar el soplo. Bien, actividades para trabajar el soplo con los pequeños. Bien, podemos trabajar aquí con burbujas, ¿no? Por ejemplo, algo que yo suelo hacer, agarro el burbujero y le digo, mira Juancito, estoy abriendo el burbujero. Que el niño observe y que escuche la palabra que estoy abriendo. Entonces yo reviso las burbujas. Y en un momento paro. Dejo de hacer burbujas, el niño me observa y yo sé que quiere más, pero no lo solicito. Y yo le pregunto, ¿quieres más burbujas? Y me dice, sí. Entonces dime, más burbujas. El niño me va a decir, más burbujas. Entonces yo realizo más burbujas. Y nuevamente, ¿no? Detengo la acción y el niño me observa y ya sabe, me va a solicitar más burbujas. En un pequeño juego, que incluso lo podemos tomar como tal, como un juego, el niño ya puede solicitar más burbujas. Va a solicitar después más juguetes, no sé, más comida, etc. Porque ya sabe que el decir más y tal palabra es una manera de solicitar. Y nuevamente, ¿no? Cierro el burbujero y le digo, mira Juancito,
estoy cerrando el burbujero. ¿Me ayudas a cerrar el burbujero? Y Juan me ayuda. Ahora, por favor, cierra la puerta o cierra la caja o cierra el cajón. ¿Bien? Ya estoy trabajando opuestos, abrir, cerrar. ¿Sí? Entonces, en un pequeño juego, que es las burbujas, podemos trabajar muchos opuestos. Podemos también trabajar lo que son instrucciones simples. Cierra la puerta, abre la caja, abre el cajón, cierra el cajón, ¿no? Que puedan solicitar, quiero más burbuja o solo más burbujas. ¿Y qué más? También puedo trabajar la producción fónica, es decir, la articulación de algunos sílabas. Por ejemplo, si yo estoy trabajando el ma, ma, cuando el niño revienta una burbuja, va a tener que decir ma. Entonces, revienta la burbuja con su dedito y dice ma. Revienta la otra burbuja, ma. ¿No? Si estoy trabajando el ma, me, mi, mo, mu, igual. Ma, me, mi, mo, mu. Mientras que va reventando cada burbujita, el niño va a tener que realizar el sonido de la ma, me, mi, mo. ¿Bien? Y por otro lado, tenemos los famosos ejercicios de praxis. Ahora, quiero indicarles lo siguiente porque es importante que ustedes también conozcan. Que ya muchas investigaciones, incluso en ASHA, que es una asociación americana de lenguaje, ha demostrado que algunos de estos ejercicios en realidad no tienen un gran impacto o no tienen un impacto en el desarrollo del lenguaje. Sin embargo, también hay otros profesionales que afirman, ¿no? Y sostienen que sí, en algunos casos les ayuda, mientras que otros lo usan para la evaluación, ¿no? Entonces, va a depender mucho. Les he puesto aquí en las diapositivas porque son muy conocidas, pero también es importante que ustedes conozcan ello, ¿sí? Que no todas los ejercicios orofaciales son o tienen un impacto en el desarrollo del lenguaje. ¿Bien? Pero si ustedes quieren practicarlo, porque ustedes consideran que sí, ¿bien? Lo ideal es siempre basarnos en la ciencia, pero como les comento nuevamente, hay colegas que dicen que sí, ¿no? Que sí les funciona, que sí les ayuda, y que algunos otros lo usan para la estimulación o para que el niño imite. Aquí particularmente nosotros lo usamos para la evaluación, para que el niño también pueda imitar. Bien, entonces, ¿qué son las praxis? Son estos movimientos que son organizados de los órganos de la fonación. Bien, algunas recomendaciones para poder llevar a cabo estos ejercicios es que el niño se observe en el espejo, que pueda observar el movimiento de su boquita, que pueda imitar también con el apoyo de láminas, ¿no? Con este apoyo de los pictogramas, que también les voy a compartir, no se preocupen, ¿bien? Y, por otro lado, siempre recordar que hay una fatiga muscular, ¿no? El cansancio y el aburrimiento. Recordemos que los niños se aburren muy rápido, que el nivel de atención es mucho más reducida a comparación de un adulto, ¿cierto? Entonces, tratemos de hacer pausas de entre 2 o 3 minutos para que el niño no llegue a ese punto de aburrimiento. Tenemos, por ejemplo, el abrir la boquita, el cerrar la boca. Bien, que en realidad, como les menciono, algunos sostienen que no tiene un impacto para poder articular o pronunciar ciertos fonemas, ¿no? O ciertos sonidos. Lo podemos utilizar también para evaluar, ¿no? Abre la boca, ¿no? Para que podamos observar su lengüita, el movimiento de sus labios, etc. Cierra la boca, inflar las mejillas. El besito sí se utiliza, ¿no? Bueno, algunos lo utilizan. ¿Por qué? Porque hace la fuerza, ¿no? Esa fuercita que al momento de mandar o lanzar el besito ayuda para reproducir ciertos fonemas. Ahora, esto del besito, ¿no? Por ejemplo, hay niños que no tienen fuerza en sus labios y no logran hacer este movimiento, ¿no? Y el besito suena así, ¿no? Un sonido que no es propio del beso. Entonces, para ello también podemos observar, ¿no? Qué tanta fuerza tiene el niño al momento de realizar el besito. Morder
Claro, el labio inferior con los dientes, modera el labio superior también con los dientes. Esto es sacar la lengüita, lo podemos utilizar para observar el tamaño de la lengua, si es grande o es normal o es muy pequeña. La lengüita arriba para ver el frenillo, ¿no? Si es que el niño tiene frenillo. Que ojo, el frenillo solo para algunos fonemas, ¿ya? Solo para algunos fonemas va a presentar dificultad en su articulación o pronunciación. Bien, vamos a observar en la última sesión cómo es un frenillo hipertrófico, cómo es un frenillo lingual, ¿no? Cómo es este corazoncito que se forma debido al frenillo, que hay niños que sí lo presentan. La lengua abajo, la lengua a la derecha, la lengua a la izquierda, hacia arriba a la derecha, hacia arriba a la izquierda, hacia abajo a la derecha, hacia abajo a la izquierda. Bien, entonces son algunas imágenes orofaciales, ejercicios orofaciales que se utilizaban, ¿no? Por ejemplo, el chasquido también, ¿no? Se tiende a utilizar porque ayuda a fortalecer la lengüita, ¿no? Esta fuerza que necesita para reproducir algunos fonemas. Y al vibrar los labios para observar la flexibilidad que tiene y el movimiento, ¿no? Porque hay niños que sí presentan imposibilidad de movimiento de los labios, que por lo tanto esto dificulta en la pronunciación de los sonidos, ¿no? Claramente, porque no logra mover los labios correspondientes. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, hemos visto la estimulación propio del lenguaje, que es fundamental. Sabemos que, y lo hemos observado aquí en sesiones, que cuando el niño ya presenta el problema, y el problema es un tanto más grave, es cuando recién acudimos a sesiones de terapia. Y no debería ser así. Por eso la estimulación del lenguaje o la intervención también temprana, que tiende a ser un tanto más general, es fundamental en los menores. No esperemos a que el niño sea consciente incluso de la dificultad que presenta, porque eso también genera un impacto a nivel emocional. Por ejemplo, ¿no? El trastorno de la tartamudez, o más conocido como tartamudez, es uno de los trastornos que he visto mucho en adolescentes más que en niños, ¿no? Dentro de la experiencia que tenemos aquí, y que tiene un impacto negativo, ¿no? Porque no solo es que presenta el tartamudeo, ¿no? No solo es que presenta la tensión física, sino que esto hace que la menor sea consciente de ello, pueda desarrollar pensamientos negativos, ansiedad, síntomas o cuadros depresivos, etc. Entonces, tiene el lenguaje un impacto no solo a nivel social, comunicativo, sino también cognitivo e incluso emocional, cuando el menor ya es consciente de la dificultad que está presenciando. No lleguemos a ese punto, por lo tanto, la estimulación, si ustedes son mamitas, papitos o trabajan con niños pequeñitos, es importante siempre recomendar a los padres, a los cuidadores primarios, a que tengan el tiempo, la oportunidad de ofrecerle el aprendizaje integral al menor. No solo estimulando el lenguaje auditivo, ¿no? El lenguaje a través de estímulos auditivos, sino también a través de estímulos visuales, a través de estímulos táctiles, de movimientos, la coordinación visomotora, que ya lo hemos visto, que también es propio de la estimulación que nosotros llevamos a cabo. Bien, por otro lado, ya para despedirnos también de la primera clase de terapia del lenguaje, es importante respetar mucho el ritmo personal del niño cuando el pequeño se está expresando. No podemos solicitar al menor a que tenga una expresión fluida cuando no está dentro de su edad. Respetemos mucho al menor, respetemos al niño. No porque es niño merece menos respeto que un adulto, o no, porque lamentablemente también lo he escuchado en algunos casos. Vean, el niño merece respeto.
y también merece crecer en un entorno saludable, lleno de oportunidades de aprendizaje, pero guiados por la paciencia de los adultos, que a veces es difícil, yo lo entiendo, pero también guiados por ese amor. ¿Bien? ¿Qué más? Algunas otras recomendaciones: no interrumpir al niño cuando está contando algo, cuando está hablando, ¿no? Cuando nos está relatando algo, quizás de su colegio, de su hermana, etc. ¿Bien? No anticipémonos a las respuestas, aunque el niño tarde en darlas, ¿no? Si yo le hago una pregunta y el niño tarda en decir o en responder, no le voy a dar la respuesta. Voy a dar su tiempo para que el niño responda. Y si yo veo que presenta dificultades, lo guío, ¿sí? Que eso es importante. También, si el niño comete errores en su lenguaje, no hay que reírnos, porque también lo he visto, ¿no? Lamentablemente, pero sí lo he presenciado, que hay mamitas o papitos que se ríen. No, sino hay que estimular repitiendo constantemente la expresión adecuada. ¿Bien? Podemos utilizar el método de la de la corrección indirecta de las palabras del niño, respondiéndole frecuentemente, repitiendo sus frases, corrigiendo las palabras maldichas, añadiendo algunas otras palabras sencillas para que poco a poco vaya incrementando el vocabulario. ¿Bien? Y siempre acostumbrar a nuestros niños para que aprenda a escuchar y que él también sea escuchado, ¿no? Para que él también sea escuchado y que aprenda a escuchar a los adultos y también a sus compañeritos. ¿Listo? Muy bien, chicos, con eso pues me despido. Nuevamente darles la bienvenida al curso de terapia del lenguaje. Esta es nuestra primera clase. Espero que se hayan llevado un gran aprendizaje. Ya en las próximas sesiones estaremos viendo otras actividades, otro material y también otros recursos para que ustedes tengan mayores herramientas y de esta manera trabajar con sus pequeños. Me despido, que tengan una bonita noche y nos estamos viendo en la próxima sesión. Cuídense mucho.